Gabriel, ¿cuál es la situación en Medio Oriente en el conflicto entre Israel y Hamás? Se habla de que ha habido una especie de retirada, de repliegue de las fuerzas israelíes en los últimos días de Gaza. Mira, el objetivo de Israel era dos, de hecho. Reducir o eliminar la capacidad bélica de Hamás y además destruir el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. No significa eliminar al Hamás como grupo ideológico, porque eso es imposible. En base a eso, lo que te puedo decir es que el último bastión, que es la ciudad de Rafah, que está en la frontera con Egipto, es donde está concentrada también los desplazados y también probablemente buena parte de los líderes de Hamás. En ese sentido, creo yo que lo que ha ocurrido ahora es, o bien, el gobierno de Israel se ha retirado para darle una oportunidad a un cese de fuego y la liberación de los secuestrados o rehenes. Otra opción es que Israel lo que esté haciendo es reduciendo la cantidad de soldados para lograr un consenso internacional y hacer un embate final. ¿Ese embate final será posible habida cuenta de las presiones internacionales? Hasta el gobierno norteamericano pide no avanzar sobre la ciudad de Rafah. Depende mucho de la cantidad de ayuda humanitaria que llegue. Por ejemplo, el gran error, el terrible error de la muerte, del asesinato, como lo quieras llamar, de 7 voluntarios que venían a preparar comida para los palestinos, es un gran problema para Israel, porque cuanto más ayuda humanitaria llegue a los ciudadanos de la Franja de Gaza, mayor es el tiempo que Israel puede militarmente actuar en la Franja de Gaza. En otras palabras, a Israel le conviene que los palestinos coman y que no sufran falta de alimentos. Entonces, ¿de qué depende? De que no haya una enorme cantidad de muertos civiles y por otro lado de que entre ayuda humanitaria y que Israel lo que haga es claramente le explique al gobierno norteamericano hacia dónde van a desplazar al millón de ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza para que no queden adentro de la guerra en caso de un ataque final a Rafah. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad israelí ese incidente que mencionabas de los voluntarios que trabajaban en la ONG del cocinero español? Mira, desde el punto de vista militar fue un enorme error. No es bueno y además esta organización tenía grandes ventajas para Israel. Entre ellas que no estaba relacionada con UNRWA, con la ONU. La ONU tiene buena parte de sus empleados que son miembros del Hamás. O sea, la ONU contrata a personas ligadas al terrorismo. Esta organización no estaba ligada a la ONU y por lo tanto era bien vista, tanto por el gobierno de Israel como con los ciudadanos palestinos. Entonces, este error militar puede ser que Israel lo justifique y lo diga, mira, nosotros pensamos que ahí había A, B, C y D y por eso se atacó. El resultado es nefasto para la postura política de Israel y no ayuda a aumentar la credibilidad de que cuanto menos errores hace un ejército, mayor tiempo de acción tiene. ¿Cuál es tu posición con respecto a la acusación de que Israel comete genocidio en Gaza, lanzada en principio formalmente por Sudáfrica, pero repetida por muchos actores globales, fundada sobre todo en las cifras de más de 30.000 víctimas que difunde Hamás? Bueno, el problema con utilizar livianamente palabras como genocidio es que cuando ocurre un genocidio de verdad, entonces si todo es genocidio, nada es genocidio. Para poder acusar a alguien de genocidio tenés que demostrar 3 cosas. O bien que tenía intención de hacer genocidio, o bien demostrar con números y con pruebas que hay un genocidio, o 3, que creaste las condiciones para que haya un genocidio. Estas 3 circunstancias no se pueden demostrar y están lejos de ser demostrables. Ahora bien, el principal argumento es que hay 30 y algo de miles de muertos y esta 33.000 dice ahora Hamás. Claro, esta cifra se la da Hamás y muchos medios de comunicación consideran que citar como fuente de información a un grupo radical islámico yihadista les parece correcto. Es como si tú citases los datos que te da ISIS como un dato genuino y digno de mencionar en tu cadena de televisión. Eso ya es de por sí es un problema. La cifra aproximada de muertos es mucho menor y los datos históricos en los conflictos entre Israel y la Franja de Gaza han sido siempre 1 a 1. O sea, por cada civil que pierde la vida, pierde la vida un militar.
si más o menos es cierta la cifra que se da hoy de 13.000 soldados del Hamás muertos, entonces la cifra es muy lejana a la que da Hamás. Lo preocupante es que medios de comunicación citen a Hamás como fuente de información. ¿Por qué crees que se le asigna tanta credibilidad a la información que suministra Hamás? Por varias razones. La primera es que casi no hay ningún periodista occidental responsable que esté filmando dentro de la Franja de Gaza, sino que los que emiten la información son periodistas freelance que trabajan para cadenas de televisión del extranjero y que son palestinos dentro de la Franja de Gaza que reciben el visto bueno de Hamás. Que se someten al imperio de la ley de Hamás. Tal cual. Si tú filmas algo que está en contra de la narrativa del Hamás, te vas a quedar 5 minutos ahí y te van a echar. O te van a matar en algunos casos. O sea, eso por un lado. Y segundo, porque para muchos lo que dice el Hamás confirma los prejuicios que tienen algunas personas con respecto a lo que pueden llegar a ser los judíos. ¿Existe el riesgo de confrontación con otros actores de la región, como por ejemplo Hezbollah u otras milicias basadas en Siria o en el Yemen, que vienen atacando a Israel y a las cuales Israel está respondiendo de manera por ahora limitada? ¿Existe el riesgo de una confrontación más amplia, incluso una directa con Irán? Hamás contaba con alrededor de 24.000 soldados y tenía 30.000 cohetes y tenía 500 kilómetros de túneles. Pero Hezbollah tiene 200.000 cohetes, de los cuales buena parte son misiles, tiene 100.000 soldados, de los cuales 50.000 son fijos, y tiene 3.000 kilómetros de túneles por lo menos. ¿Cuál peligro es mayor, Hezbollah o Hamás? Hezbollah. Y además es un enorme productor de drogas. Estamos hablando de un grupo terrorista que tiene mucha influencia en América Latina y que además gobierna de facto el Líbano. Si tú fueses gobernante en Israel y tienes 60.000 desplazados, 60.000 habitantes del norte de Israel que no están en sus casas, ¿tú le pedirías que se vuelvan a vivir a sus casas a sabiendas que del otro lado de la frontera está alguien que pueda hacer un atentado mucho peor que el 7 de octubre? Como la respuesta es no, creo que Israel no tiene alternativa y creo que sí va a comenzar un conflicto bélico entre Israel y Hezbollah, probablemente dentro de poco. Eso no significa que haya una escalada que incluya a Irán, porque una cosa es lo que hace Irán, que es la estrategia del proxy. O sea, yo incito, armo, financio a Hezbollah, a Hamás, a los hutíes, pero yo no peleo directamente, porque si peleo directamente me machacan. Y como no quiero exponerme a que caiga mi gobierno por atacar una potencia militar como es Israel, entonces Irán lo que hace es arma sus proxies, pero no se enfrenta de forma directa. Y cuando Irán hace algo que tiene que ver de forma directa, ataca en general a comunidades judías o a intereses israelíes en el mundo, pero no en el Medio Oriente. ¿Crees que existe riesgo de ataques a instituciones o centros de vida judía en distintas partes del mundo? Piensa un segundo como terrorista islámico. Si tú tienes un problema en el Medio Oriente y no puedes resolverlo en el Medio Oriente, y tú sabes que, por ejemplo, en Argentina vas a hacer un atentado y no te van a atrapar, y no te van a perseguir, e incluso un gobierno va a firmar un contrato que te va a exculpar, como hizo la República Argentina. Hago un atentado en el 92 y no me capturan. Hago otro atentado en el 94 y no me capturan. Y además, yo sé que tengo gente que me está informando en el terreno y un montón de personas que me van a arropar. Y entonces yo te diría que es buen lugar para hacer un atentado en la República Argentina. Porque además, para un terrorista, es importante que el lugar donde haces el evento tenga una trascendencia a nivel mundial, y Argentina sí la tiene. Es distinto si haces un atentado, por ejemplo, en Perú. La trascendencia de un atentado así es menor. Y encima van a buscar un país en donde el presidente no sea un aliado de Irán y no tome a Irán como ejemplo. Tú imagínate, hoy Bolivia y Venezuela son aliados de Irán. Las probabilidades de que haya atentados ahí, más allá de que hay comunidades judías muy pequeñas, casi inexistentes, son muy bajas, nulas. Yo creo que ningún terrorista racional
va a ser un atentado en un país que lo protege y que lo arropa, sino que va a buscar un país que tenga un efecto muy fuerte a nivel internacional y que además el presidente y el gobierno sean contrarios a las posturas yihadistas. A propósito de esto, ¿cómo ven a Milei desde Israel? Un presidente nuevo que proclama su alineamiento con Israel como uno de sus ejes de política exterior. ¿Cómo ven el fenómeno Milei desde allá? Ante todo resulta raro la figura de Milei para el Medio Oriente. Hay muchos programas de humor lo presentan como un presidente que está con campera de cuero, cuando en el Medio Oriente campera de cuero significa que te morí de calor. Entonces lo ven extraño, lo ven simpático, lo ven apasionado, y esa es la imagen que transmite. Eso por un lado. Por otro lado, hay una comunidad fuerte judía, argentina, en la República Argentina. Y por último, nos sorprende una cosa, y es que en general, personas que se dedican a la física, a la matemática, a la tecnología, a las ciencias exactas o a la economía, suelen simpatizar con Israel, que es una potencia en todos estos campos. Y personas que suelen ser más narrativistas, en donde lo importante es lo que digo sin demostrarlo, no suelen simpatizar con Israel. ¿Cuán afectada está la economía israelí por el actual conflicto? ¿Puede conservar su condición de potencia económica fundada principalmente en los desarrollos tecnológicos? La capacidad de resiliencia que tiene el pueblo de Israel es quizás incomparable. Porque mientras que la persona está en el frente de batalla y uno es reservista, en los ratos libres sigue manejando su negocio que tiene en la vida civil. Y muchos soldados han vuelto a la vida civil y muchos trabajan en proyectos que se pueden hacer sin necesidad de llegar a la oficina. Los datos macroeconómicos del país no se han visto afectados gravemente. Israel contaba con reservas aproximadas de 200.000 millones de dólares. En otras palabras, si tu país, si tu gobierno reparte todas las reservas que tiene entre todos los ciudadanos de Argentina, les puede dar alrededor de $700 por individuo. Si el gobierno de Israel hace lo mismo, le va a dar a cada uno de los ciudadanos $35.000. Ahí tenés una diferencia económica que te permite cierto aceite para quemar todavía. No se ha modificado. En algunos rubros sí se ha modificado. La construcción de edificios. No tenemos trabajadores palestinos, por ejemplo, para hacer estos edificios. Turismo. ¿Quién va a venir a pasear por Israel cuando estamos en guerra? Entonces, ciertos sectores de la sociedad se han visto afectados, pero en general la macroeconomía no. Por último, ¿cómo definirías el conflicto que enfrenta Israel con Hamás y también con Hezbollah y otros actores de la región? ¿Es un conflicto de raíces religiosas, por diferencias económicas, territoriales? En las universidades de América Latina y en muchos medios de comunicación nos explican que los conflictos son territoriales o materiales, por petróleo, por gas, por agua, por cosas que se pueden tocar. Entonces, cuando analizan el conflicto palestino-israelí, te dicen que el conflicto es por ocupación. Ahora, cuando le preguntas por qué hay un conflicto en la Franja de Gaza si no hay ninguna ocupación, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista fáctico, bueno, les cuesta, porque los adoctrinaron a que los conflictos son por eso. Mi consejo: si hablas de Medio Oriente y no te especializás en religiones, en clanes, en sectas dentro de la religión, hablas de otra cosa y haces lo que se llama West Planning, que es traducís un conflicto que no entendés al idioma que a vos te queda cómodo. El conflicto palestino-israelí es un conflicto netamente religioso. Para profundizar en el tema, yo recomendaría, te invito a que recomiendes, el libro que estás viniendo a presentar a Córdoba. No sé si tenemos un ejemplar por ahí. La reedición de... Acá me alcanzan un ejemplar para que lo mostremos en pantalla, Gabriel. Esto, para quienes estén interesados en profundizar sobre este conflicto y la mirada experta que vos tenés. ¿Qué es eso? Este es una especie de manual pequeño en donde intento no hablarle a la gente en el idioma que a él le queda cómodo. Significa, intento explicar el Medio Oriente en el idioma del Medio Oriente. Entonces, por ejemplo, si uno dice... ¿existe el pueblo palestino? Por supuesto, yo considero que es bueno, sería deseable que exista un Estado palestino. Pero ojo, los pueblos en el Medio Oriente están sustentados en clanes y los clanes no se casan entre ellos.
Los palestinos son clanes que tampoco se casan entre ellos. A ver, ¿existe un pueblo argentino? Por supuesto, si se casan judíos, cristianos, musulmanes, de una provincia, de otra, cuando tú te casas entre partes del pueblo, existe un pueblo unificado. Por lo tanto, esto que acabo de decirte ahora te explica hasta qué punto hay que entender el Medio Oriente en base a clanes y en base a religiones y no traducir el Medio Oriente en un idioma que te quede cómodo. Es muy fácil, lo que pasa es que haces agua. ¿Cómo explicas los conflictos entre chiitas y sunitas si no sabes las diferencias dentro del Islam? ¿Cómo explicas por qué Irán no va a salir al rescate de Hezbollah? ¿Por qué uno es persa y otro es árabe? Mi consejo, si escuchás a un tipo que habla del Medio Oriente y no habla de religión, cambia de canal, que hay un montón de series buenas para ver. Gabriel, muchísimas gracias e insistimos en la recomendación. Ahí, 300 preguntas en 300 palabras, reeditado, versión actualizada 2024, hecha en Córdoba. Hecha en Córdoba, significa que es muy bueno. Gracias.